Bien, muy buenas noches, hermanos. Vamos a retomar hoy la lección Evolución Teísta que habíamos iniciado la semana pasada y que hoy es importante que avancemos en los postulados de ella para que todavía estemos mucho más claros en qué consiste esta creencia que trata de reconciliar, trata de armonizar algunas de las creencias o de los postulados de la evolución orgánica, como la ven los ateos, como la ven ciertos escépticos, incluso anticristianos, y cómo armonizar eso con lo que enseña la Biblia, con lo que nosotros como cristianos entendemos respecto a la creación, respecto al origen de la vida, el origen del hombre y de todo lo que hay en el universo. La evolución teísta en sus diversas formas, como decíamos, es una mezcla, es una fusión del evolucionismo con el creacionismo, como le hemos llamado, a nuestra convicción de que lo que existe, todo cuanto existe, fue creado por un Dios todopoderoso, eterno, sabio. Supone la evolución teísta que la evolución es verdadera en primer lugar, pero que Dios creó la materia y utilizó la evolución para desarrollarla aún más, para llevarla a la perfección. Ellos tomarían el pasaje de Génesis que dice que al principio la tierra estaba desordenada y vacía y que el espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y te dirán, basados en ese versículo, y según su perspectiva, que a partir de allí la materia ya estaba creada, pero que la materia no era lo que Dios quería que fuera. Para que fuera lo que había en su mente, en plan, él entonces da la orden de que inicie en la materia el proceso de la evolución. Entonces vinieron millones y miles de millones de años para que esa materia se convirtiera en lo que Dios quería. Pero no hay problema, porque como para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no importaba si era muchísimo el tiempo desde nuestra perspectiva, desde que Él dio la orden hasta que se pudo completar la orden. Para Él eso no fue nada. Para nosotros, oye, pero ¿qué tanto tiempo tuvo que esperar el Señor y los ángeles también allí pendientes? Pero dicen ellos, pues lo importante era lo que pensaba Dios, y en ese caso, pues Dios, para él esto del tiempo es totalmente irrelevante. Nuestro hermano, que lo vamos a ver aquí en pantalla, ahí está, nuestro hermano Batsel Barrett Baxter definió la evolución teísta como la vemos en pantalla. Voy a pedirle allí precisamente a nuestro hermano Carlos Hernández. No, Carlos ya participó. Le voy a dar la oportunidad a Daniel Hernández, la voz de América. Daniel Hernández, que nos lea la definición de nuestro hermano Batsel Barrett Baxter, por favor, sobre evolución teísta. Amén, hermano. ¿Qué es la evolución teísta? El evolucionista teísta mantiene una posición que es algo entre lo que cree el evolucionista absoluto y lo que cree el creacionista. Él cree que Dios creó los materiales de nuestro universo y que luego guió y supervisó el proceso mediante el cual toda la vida ha evolucionado desde la forma unicelular más simple hasta las formas sofisticadas que conocemos hoy. La evolución fue el método de Dios para causar el desarrollo presente, aunque originalmente los materiales fueron creados por Dios. Muchas gracias, hermano Daniel. Bien, ¿qué quiere decir? Estoy repasando porque, como dije antes de iniciar la lección en nuestra charla previa, que entiendo que estos mensajes, que estas lecciones, pues tienen su complejidad, tienen un lenguaje muchas veces y un contenido que hay que ponerlo en español cristiano, dijo alguien por allí, ¿no? Hay que ponerlo en un lenguaje y hay que ilustrarlo de una manera que pueda ser comprensible, no solamente para todos los que estamos participando ahorita mismo en tiempo real, sino también aquellos que se beneficien del video o del audio cuando lo puedan escuchar
posteriormente. El evolucionista teísta es, otra vez, ese que cree en la evolución orgánica, pero que trata de ver cómo armoniza, cómo pone de acuerdo lo que dice la Biblia, lo que dice la teoría evolucionista, porque para él ambos tienen la razón y seguramente ambos estarán equivocados en alguna cosa, pues, y habrá que detectar en cuál de las dos. O como dijo alguien, incluso él llegará más que todo a sobreponer la teoría evolucionista donde la Biblia no coincida con ella, para ser más preciso. Recuerden que aquí estamos a favor de la precisión. Más bien, el evolucionista teísta va a tratar de armonizar la Biblia hasta donde la Biblia se lo permita. Pero donde la Biblia ya no permita, no pueda haber una concordancia, sino que definitivamente estén en contra un punto de vista particular de la evolución y de la Biblia, dice él que hay que elegir a la Biblia, a la teoría evolucionista. Donde entren en conflicto, siempre tendrá razón, dice él, la ciencia, pero se refiere en realidad a la teoría evolucionista. Decíamos también que hay dos tipos de evolución. Está la evolución del cosmos, del universo, y está la evolución que luego se da aquí en la Tierra de los seres vivos. Primero es todo lo que existe, llega a existir por una supuesta explosión inmensa que en el momento, pues el evolucionista teísta dice, la produjo Dios. Y el otro evolucionista, el que es ateo, el que es escéptico, dirá pues que simplemente sucedió y que no hay una explicación del por qué sucedió. El evolucionista teísta siente que ha avanzado un poco más que el otro porque él dice, yo por lo menos sí tengo una explicación a qué fue lo que provocó o qué orden, de dónde vino la orden de que hubiera esa explosión que termina dando como origen el universo. Ese es el primer proceso de evolución. Primero estalla aquello, ¿no? Que usted puede luego buscarlo en detalle, como dije, puede investigar adicionalmente, y que luego del estallido, entonces, estos planetas quedan allí, o estos cuerpos quedan allí girando, girando, girando debido al proceso de esta explosión y empiezan entonces a tener cierta forma, a desarrollar ciertas características. Unos serán más grandes que los otros, unos terminaron convirtiéndose en soles, otros en lunas, otros en planetas, otros en estrellas. Pues a pesar de que todo estalló del mismo origen, todo salió de la misma explosión. Luego, ya cuando la Tierra está formada, ¿sí? Entonces la Tierra empieza a hacer también su proceso interno de evolución. A esa entonces se le llama evolución orgánica. A la otra evolución, la de todo el universo, se le llama evolución cósmica. Entonces dice, así como es cierta la evolución en la Tierra, tuvo que haber una evolución en el universo. Esa es la lógica de ellos, ¿no? La una depende de la otra. Si nosotros podemos ver que el hombre ha evolucionado, que los seres vivos han evolucionado aquí en la Tierra, entonces aplica lo mismo para el universo y lo contrario también. Entonces, la doctrina de la evolución teísta tiene como elemento vital tanto a la organización, a la evolución orgánica, como a la evolución cósmica. Si la evolución es falsa, entonces no hay necesidad de que haya una teoría o una doctrina de evolución teísta. Pero si la evolución cósmica o la evolución orgánica son ciertas, entonces una vez más, lo que puedo concluir es que no hay necesidad de que intervenga una mano dirigiendo todo esto. En realidad es una imposibilidad que exista una evolución teísta. O sea, existe en la realidad, pero su razón de ser es la imposibilidad. Porque si todo esto es origen de la evolución, no era necesario que hubiera una mano, que hubiera una orden, que hubiera una mente detrás de todo esto. No era necesario. Porque cuando hablamos de proceso evolutivo, estamos hablando de algo que en un inicio, en un momento dado, no es nada. No es ni siquiera vida. No es un planeta, no es una luna, no es Saturno, no es el planeta Tierra. Es nada. Es un trozo, una masa de materia allí. Entonces, si eso requirió miles de millones de años para llegar a ser lo que es hoy,
¿para qué necesitaba una mente divina? ¿Para qué necesitaba un Dios todopoderoso detrás de ello si ese proceso se podía llevar a cabo por sí solo, simple y llanamente, como lo dice el evolucionista escéptico? Él directamente dice, pues la materia siempre ha existido y simplemente ha activado este proceso de evolución. No sabemos cómo, no sabemos por qué, pero lo ha activado, terminando en lo que tenemos hoy, y no ha terminado en realidad. No ha terminado. El proceso de la evolución para ellos continúa. Aquí entramos a un punto importante, que es el de las limitaciones de la ciencia. La evolución se conoce como, con mayor frecuencia, con un nombre específico. Cuando hablamos de la evolución, delante de ella, delante de esa palabra, siempre colocamos un término que es fundamental al analizarla, que es, los escucho, delante de la palabra evolución, siempre colocamos, ¿sí? Delante es anterior, ¿no? Antes de la palabra evolución, siempre le colocamos, o siempre se le debe colocar un término que es fundamental para que podamos analizar este tema. ¿Cuál es ese término o esa palabra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre completo? Hermano Carlos Hernández. La teoría de la evolución. Así es, teoría de la evolución. Ahora, este nombre, quiero que sepan que es una representación inexacta, ya que los supuestos o las suposiciones de la evolución no se ajustan ni siquiera a los principios de la ciencia teórica, tal cual la establece la misma ciencia. La evolución, con sus suposiciones, ni siquiera se ajusta a la categoría de una teoría o de una ciencia teórica. Para que pudiera ser una teoría científica válida, ella debe poder ser representada. ¿Qué significa esto? Que las teorías no son empíricamente verificables. Si es posible refutarlas mediante un experimento u observación, pero no después de varios esfuerzos repetidos, haciendo siempre lo mismo para poder entenderla, para poder conocerla, entonces se le considera una ley natural, no una teoría. La ley de la gravedad, por ejemplo, puede ser representada mediante la experimentación y la observación. Uno solamente tiene que, como aquel famoso científico, como dicen que le sucedió, pues bueno, en el caso de él es prácticamente un accidente. En el caso nuestro sería a propósito, ¿no? Sabiendo lo que le sucedió a él, pues nosotros sí tomaríamos la manzana y la dejaríamos varias veces para observar los resultados. Una y otra y otra y otra vez. Si solo una vez en 1.000 millones de caídas la manzana cae hacia arriba, sí. Si solo una vez en 1.000 millones de veces la manzana cae hacia arriba en lugar de caer hacia abajo, la ley aún está comprobada. Aún así, la ley se ha establecido. El hecho, por ejemplo, de que no hay dos copos de nieve idénticos, que es un dicho que sobre todo pues, se utiliza obviamente en los lugares donde cae nieve, y que supuestamente pues todos tienen 6 lados, queda invalidada al observar en cualquier momento de nuestra existencia un cono que sea idéntico a otro, o quedará invalidada en el momento en que encontremos un cono que tenga más de 6 lados o menos de 6 lados. Si esto sucede, entonces estaríamos diciendo que ahora sí, a través del experimento, a través de la observación, hemos llegado a una conclusión que puede estar calificada como una teoría científica, que puede entonces, con mayor dedicación, con mayor investigación, aportando más recursos, más información y por un largo periodo de tiempo y probablemente poniéndolo a prueba a través de diferentes laboratorios o de científicos o de países, entonces
podría haber un consenso tal como para establecerlo como una ley. Ese no es el caso de la evolución, mucho menos de la evolución teísta. Bien, además los teoremas que se derivan más bien de una teoría deben poder demostrarse una y otra vez. Si no pueden ser probados en repetidas ocasiones mediante experimento u observación, entonces no estamos hablando de una teoría válida. Porque recuerde, habíamos dicho ya que una teoría debe poder representarse, es decir, debe poder volverse a hacer. Lo que se está diciendo, se está teorizando, no sé si existe ese adverbio, pues va a existir hoy aquí. Lo que estamos teorizando tiene que probarse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, repetirse. La pregunta es, ¿puede alguien tomar un simio hoy o puede alguien tomar un organismo unicelular, hacer experimentos que prueben las suposiciones de la teoría de la evolución o de la evolución? No pueden. No pueden reproducir, no pueden repetir, y mucho menos en varias ocasiones, mucho menos la cantidad, mire, 1.000 millones de veces con solamente un margen, con solo una ocasión de error para poder establecerlo como una ley. Y tiene que ser algo que sus teoremas puedan estarse repitiendo, que todo el científico que quiera en el siglo I, en el siglo XX, en el siglo XV, en el siglo X, que quiera hacer experimentos para analizar dicha teoría, debe tener la capacidad de poder repetir y repetir y repetir lo que otros científicos hayan analizado sobre ello. ¿Eso se puede? No se puede. No es posible, como decía, ni tomar un organismo unicelular, ni tomar un simio y tratar de hacer experimentos durante un tiempo razonable para que puedan decir, aquí está la prueba de la evolución. Entonces, imagínense, quiere decir que al final ni siquiera es una teoría. Debemos llamarle la suposición evolucionista. Ese sería un nombre más apropiado. O si quieren que suene un poquito más formal, un poquito más técnico, entonces la conjetura evolucionista. Así le podemos llamar también. Ahora, pasamos a hablar de algo también muy importante, un punto muy importante en el análisis de la teoría evolutiva, pero esta que tiene como sazón el hecho de que supuestamente se usa la Biblia para tratar de explicar cosas de ella, es los tipos de ciencia. Los tipos de ciencia. Hay esencialmente tres tipos de ciencia, aunque algunos combinarían los dos primeros para hacer uno. El primer tipo de ciencia es la ciencia exacta o ciencia pura. Es como las matemáticas. Ese es el tipo de ciencia exacta o pura. 2 siempre es igual a 4. En el año que usted lo haga, quien quiera que usted sea, 2 más 2 siempre es 4. Ciencia pura o exacta. Luego está la ciencia de procesos o ciencia estructural. Se produce, por ejemplo, agua, cuya nomenclatura es H2O, porque lleva hidrógeno y lleva también oxígeno. Cuando dice se produce una explosión de hidrógeno y oxígeno. Claro, estamos hablando de una explosión supuesta, ¿no? Porque el hidrógeno es un elemento tal que si alguien pudiera provocar esta explosión, pasarían dos cosas. Uno, produce cantidades industriales de agua, pero pasaría otra cosa. La persona que provocara o que pudiera en un supuesto provocar esa explosión, vístase como se vista, escóndase donde se esconda, pues terminaría desintegrado. Este tipo de ciencia, la ciencia estructural o ciencia de procesos, trata con regularidades, es decir, cosas que suceden o pueden suceder en repetidas ocasiones. El último tipo de ciencia es la histórico-interpretativa.
histórico-interpretativa, a veces referida también como observacional interpretativa. Se trata de la ciencia que estudia singularidades. ¿Qué queremos decir con el término singularidades? Cosas que acontecieron una sola vez en la vida y no se van a volver a repetir. Eventos únicos que no volverán a suceder. Por ejemplo, hubo un evento durante la década de 1860 llamado la Guerra Civil Estadounidense, ¿no? Es algo que nunca más se va a repetir. No que nunca más haya una guerra en Estados Unidos, no que nunca más se vaya a repetir una guerra civil incluso, sino que aunque haya otra guerra civil estadounidense, nunca será exactamente la misma guerra que hubo en 1860. La creación del universo y el comienzo de la vida son singularidades. Nunca más se van a repetir. ¿Por qué? Porque a partir del momento en que acontecieron, ya se mantienen las leyes naturales. Entonces el hombre siempre va a nacer de mujer, como dice la escritura, siempre va a nacer del proceso de gestión de las características humanas del hombre y de la mujer. Voy a todavía decirlo así, porque adelante estudiaremos algo sobre eso, pero antes que alguien me salte y me diga, pero hermano, hoy le toman no sé acá al hombre y le toman no sé qué acá a la mujer y lo llevan a un laboratorio, etcétera. Okay, por eso vuelvo a repetir, tomando elementos masculinos, combinándolos con elementos femeninos y da como resultado pues un ser humano, pero ya luego definiríamos eso en la lección que trate con lo que usted tiene ahorita mismo en mente, algunos de ustedes. Pero, ¿cómo surgió el hombre? En primer lugar, eso no va a volver a pasar. Ya él va a venir siempre por el proceso de nacimiento. ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo llegó a existir el universo? Eso pasó una sola vez. Ya eso no se va a volver a repetir. Allí entra esa ciencia que conoce como histórico-interpretativa. Bien, en su manual sobre evidencias cristianas, Norman Geisler y un señor apellido Brooks, que ahora olvido su nombre de pila, dijeron algo acerca de la ciencia que es muy interesante para nuestro estudio. Así que ahora voy a pedirle a nuestro otro hermano Hernández, ahora sí, nuestro hermano Carlos, que también tiene una voz privilegiada, es una cosa genética allí entre los Hernández, ¿no? Tengo que escuchar, ustedes tienen una hermana, voy a tener que escuchar, me envíen un audio para saber si la hermana también está privilegiada en su voz, para ver si nos hace la introducción de los audios o de los videos. Mire, ahí ya tenemos una idea interesante, porque esta familia tremenda, ¿eh? Nacieron para ser expositores. Hermano Carlos, mi Charlie, por favor, ¿qué dicen Geisler y Brooks en su libro Cuando los escépticos preguntan? Esa sería la traducción del nombre que ven abajo, ¿no? Cuando los escépticos preguntan. ¿Qué dicen estos dos autores? Por favor. Carlos está allí, ¿verdad? Daniel, lánzale una piedra al techo o no sé si estos hombres viven cerca. No vivimos cerca, hermano, no vivimos cerca. Wow, wow. Bueno, ayúdame allí mismo, por favor, Daniel, Con mientras que mucho vemos gusto, qué hermano. pasa con Carlito. Tipos de ciencia. La ciencia está basada en la causalidad. Todo evento tiene una causa, incluso si no podemos saber específicamente qué causa particular produjo un cierto evento. Podemos decir qué tipo de causa debió haber sido debido al tipo de efectos que vemos hoy. La idea de que lo que produjo cierto efecto en el pasado causará el mismo efecto en el presente se llama principio de Se la llama. uniformidad. El presente se llama, perdón, principio de la uniformidad. Toda la ciencia se basa en encontrar las causas utilizando estos dos principios, causalidad y uniformidad.
Una causa primaria era una primera causa que explicaba singularidades, eventos que acontecieron una sola vez y que no tienen una explicación natural. Las causas secundarias son causas naturales y leyes que gobiernan la manera en la cual las cosas operan normalmente. Así es. Muchas gracias. La ciencia está basada en la causalidad. No lo confunda con casualidad, ¿no? Se toparon dos allí por casualidad. No, acá es causalidad. La ciencia, perdón, se basa en encontrar la causa de las cosas. Entonces, luego afirma que todo evento tiene una causa. Y aunque algunas veces nosotros no podamos saber por qué este efecto o este evento se ha dado, pues podemos saber que si lo tenemos allí enfrente, si lo estamos analizando, es porque tuvo una causa. Ahora, hay dos tipos de causa. Está la causa primaria, es decir, la primera causa de todas las causas. Y están las causas secundarias. ¿Cuáles son? Las que ahora que la cosa existe, hace que siga teniendo ciertos efectos. Por ejemplo, para ilustrar aquí, ¿cuál es la causa primaria del hombre? La causa primaria del hombre es su creador, Dios. Él lo creó la primera vez y eso es singular, eso es único, un evento que no se repetirá. Pero luego, ¿qué hace que haya hombres en el mundo, como explicaba hace unos minutos? Pues obviamente el proceso de corrupción. Entonces, ahora el hombre, mediante una ley natural de reproducción, sigue existiendo, sigue desarrollándose. Entonces, ahora yo puedo explicar por qué hay casi 8.000 o más de 8.000 millones de personas en el mundo, bueno, por medio de la ley de la reproducción. Pero ¿por qué en primer lugar existe el hombre? O sea, esa especie, esa raza, esa categoría, esa naturaleza, ¿por qué existe? Ah, bueno, entonces ahí nos vamos más allá a la causa primaria, la causa que no tiene causa. En ese sentido es Dios. Ahora, ¿por qué explicamos esto de los tipos de ciencia? Porque se llegarán a conclusiones erróneas si se someten las cosas que son singulares, que son únicas, que no se pueden repetir, al examen de la ciencia exacta, como la matemática, o de la ciencia estructural, como aquella que estudia la ley de la gravedad, la ley de la termodinámica, la ley de la biogenética. Esas leyes que estudian cosas que son precisas, exactas, como 2 más 2 es 4, o la ley que tiene que ver con o la ciencia, perdón, que tiene que ver con las leyes que ya gobiernan a lo creado, vamos a llegar a errores. Y esto es lo que precisamente ha sucedido en el caso de la evolución. Es decir, los evolucionistas pretenden explicar una singularidad como el inicio de la vida en este universo, como el inicio del universo mismo, como el resultado de causas secundarias. Porque si hay un Big Bang, eso es una causa secundaria. El Big Bang necesitaría, suponiendo que hubiera acontecido así, necesitaría un accionar, un start. Pero ¿quién dio start? ¿Por qué en un momento dado estalló? Si todas las explosiones que nosotros conocemos, todas tienen un desencadenante, un causante. Y si la ciencia se encarga de buscar las causas, si la ciencia me habla de un Big Bang o una hipótesis o una suposición, me habla a mí de un Big Bang, pues yo como científico le tengo que preguntar una y otra vez, pues ese Big Bang debió tener una causa primaria. Así como era un error que la Iglesia Católica Romana utilizara causas sobrenaturales para explicar eventos naturales que hoy a través de la ciencia sabemos que no había ningún milagro de por medio, así de erróneo es que el evolucionista utilice causas secundarias como las leyes naturales para explicar cosas singulares como la creación del universo o el inicio del universo y el inicio de la vida en nuestro universo.
Si se puede llamar a la evolución ciencia del tipo histórico-interpretativa, entonces también se le puede llamar así al creacionismo. Ninguno de los dos debe utilizar ni ciencia exacta ni ciencia estructural para explicarse. Ninguno debe pretender dar respuestas definitivas. Y aclaro, es decir, respuestas que se pueden confirmar mediante experimentación en repetidas ocasiones. Porque es que no podemos presentarnos en una conferencia o presentarnos en este estudio y decir, miren, les voy a demostrar que Dios creó al hombre. Voy a hacer frente a ustedes algún tipo de experimento que lo demuestre. No lo puedo hacer. No puedo repetir el evento. Por lo tanto, al igual que los evolucionistas en ese nivel, yo no podría dar una respuesta definitiva, pero sí debo dar conclusiones plausibles. Plausibles. Cuando usted habla de algo plausible, es que usted está dando una solución o una respuesta razonable, que toda la evidencia, los datos que tenemos a disposición apuntan a que de entre todas las soluciones posibles o de entre todas las respuestas posibles, esta está justificada. Esta tiene motivos para ser creída. Estamos en ese sentido hasta allí en el mismo barco. El evolucionista objeta entonces rápidamente que si todo tiene una causa, entonces Dios debe tener una causa. Pero es lo que hemos dicho. Dijimos, y dice la ciencia, todo evento tiene una causa. No, hemos dicho que todas las cosas tienen una causa. Algo que tuvo un principio, obviamente tiene una causa. Dios no tuvo principio, por lo tanto Dios no tuvo una causa. ¿Están de acuerdo los evolucionistas con este principio? De que si algo no tuvo principio, pues no ha tenido una causa. ¿Estarán de acuerdo ellos con eso? Sí, sí, porque es que ellos creen que la materia es eterna y que no tuvo nunca una primera causa. Así que en realidad, cuando nos enfrentamos a los evolucionistas, nos enfrentamos a personas que están con nosotros, entiéndame, no se confunda, están con nosotros hasta cierto punto en el mismo barco. ¿En qué sentido? De que ni él puede probar a través de la matemática su posición o su hipótesis, ni yo puedo demostrar a través de la misma herramienta, la matemática o de alguna otra ciencia exacta, no puedo demostrar que Dios creó el universo y que Dios creó al hombre. No puedo. De la misma forma, no podemos basarnos en la ciencia de la experimentación, la ciencia de las causas secundarias. No puedo basarme en esa ciencia para demostrar que Dios creó al hombre y que Dios creó el universo. Pero tampoco el evolucionista puede hacer experimentos hoy que demuestren que hubo evolución en el universo y que hubo evolución en la vida aquí en la Tierra. ¿Qué le parece? Y al final, él tiene que llegar a la conclusión de que la materia siempre ha existido. Siempre ha existido y no tuvo causa. Y el creacionista dice, Dios siempre ha existido y no tuvo causa. Nosotros tenemos a este ser supremo, todo sabio, todo amor, que es la causa de todo lo demás, y ellos tienen pues una materia inerte, sin vida, sin inteligencia, que existió desde siempre, pero que a través de un proceso que ellos no pueden explicar cómo inició, pues empezó a evolucionar en planetas, en estrellas, en soles, en luz, en galaxias, y aquí en la Tierra evolucionó aún más en formas de vida, como las que tenemos hoy en el reino animal, vegetal y entre los humanos. Bien, hablemos un poco, amados hermanos, de las suposiciones básicas que tiene el evolucionista teísta. ¿Por qué? Porque ya que es el caso que la evolución teísta se basa en las suposiciones básicas de la evolución, entonces es instructivo examinar las suposiciones básicas que estas dos teorías, las suposiciones básicas que estas dos conjeturas, vamos a ponerle conjeturas, que a estas dos conjeturas tienen en común. Voy a utilizar
obviamente esto no es original, ¿no? Porque otra vez, repito, pues no soy científico, así que he tenido que estudiar e investigar y he tenido que dar autoridades para justificar lo que estamos explicando acá. Tenemos el libro del doctor Werner Gitt, quien escribió esta obra que en español se llamaría ¿Usó Dios la evolución? Las siguientes suposiciones evolucionistas también son aplicables a el que cree en la evolución teísta, o sea, la evolución utilizada por Dios para crear o para desarrollar todo lo que creó. A ver, vamos a ir leyéndolas para que no se me distraigan, pues a excepción de Jean Paul que me dijo que no tenía audio, le voy a pedir a cada uno que me vaya colaborando con cada una de estas suposiciones. Voy a empezar según la lista. No sé si todos vemos la lista en el mismo orden, supongo que sí. Ahí me confirmará el departamento técnico. Vamos a iniciar con el hermano Steven. ¿Cuál sería la primera suposición que aquel que defiende la evolución teísta comparte con el que defiende la evolución, pero que es ateo y es escéptico? Hermano Steven. Mano, me sorprende con la pregunta. No, no es pregunta, es que me leas en la diapositiva la primera suposición. A mí Vamos a no me leerla. sale en ninguna diapositiva. No sé si fue que yo la apreté un botón para quitarla, la minimicé, pero no sé cómo volverla a poner. Hace rato. Y ahora el hombre que mi departamento técnico Allí en la parte de abajo, hermanos, y al lado de la manito aparece como una pantalla, tiene que darle allí. Ok, gracias Daniel. Como si fuera un proyector. Al lado de la manito, Steven. Para maximizar nuevamente la presentación. ¿Me confirma si ya la lees? ¿La ves? Mientras tanto, le confirmo al hermano Irving que ya llegó Rafael. No se asuste, arzobispo, no se asuste. Bueno, Steve, creo que salió y volvió a entrar. Así que sigo en la lista hacia arriba con Rafael, por favor. Mano Rafa. Tampoco. Aquí estoy listo, maestro, si quiere. Por favor, Carlos. Ok, la tabla dice, suposiciones básicas de la evolución teísta. El principio básico de la evolución se supone que es universalmente válido. Los evolucionistas, incluyendo la variedad teísta, afirman que la evolución es un hecho y que los procesos de desarrollo inherentes en ella están activos en todo el universo. Okay, Se cree la que primera. La primera. Gracias, Carlos. Muy importante. Tanto los evolucionistas escépticos como los evolucionistas que dicen en Dios creen que la evolución es un hecho y que ahora mismo está aconteciendo, solo que como ella es tan lenta, porque toma miles de millones de años, pues resulta que usted ha evolucionado, no sé cómo medir eso, ¿no? Ha evolucionado, tanto usted como el planeta ha evolucionado un poquito más en todos estos años que usted lleva sobre la Tierra, pero es casi, o mejor dicho, imperceptible, porque eso toma tanto tiempo que no se nota así nada más. Así que importante, ellos consideran que es un hecho y consideran que está aconteciendo ahora mismo en todo el universo. Vamos con la segunda. Iría con Moisés. Si tenemos audio, Moisés. Bueno, audio no, más bien micrófono, ¿no? Sería. Porque Steven
no ha regresado. Salió para volver a entrar y ahora no encuentra la llave. Tampoco. Hermano Juan Miranda. Pues yo espero que sean problemas de multimedia, no que se me estén durmiendo. Gracias, Juan. Segunda suposición, por favor. Sí, hermano. Se cree que la evolución aplica no solamente a la Tierra, sino a todo el universo. Bien, ahí me adelanté un poquito en la explicación. Gracias, Juan, en la explicación anterior. Ellos creen que la evolución no solamente se está dando aquí, sino que se está dando en cada estrella, planeta, sol, luna, en toda galaxia, pues en todas partes del universo. Número 3, hermano Josué. Vamos a ver si Josué tiene... Está dormido, varón, él está dormido. Ahora sí tuvo micrófono, pero para me escucho, me escucho. Claramente. Solo para eso, para el mal. ¿Vio cómo son los hermanos? Dice, en lo que concierne a las leyes de la ciencia, no hay diferencia entre el origen de la Tierra y de toda la vida y su subsiguiente desarrollo, el principio de la uniformidad. Así es, dice que básicamente que todo se originó con el mismo evento, no hay diferencia entre unas y otras. Vamos a pasar a la siguiente, la segunda parte, y vamos con esta de aquí. Y ahora sí se la asignamos entonces a Rafael, que ya consiguió micrófono. Ahí está el punto, Rafa. La evolución se basa en procesos que permiten incrementos en la organización desde lo más simple a lo más complejo, de aquellos sin vida a la vida de la más inferior. Pero déjeme agrandar un poquito esto que está muy chiquitito. Okay. Ahora sí, varón. Ajá. Permite incrementos, sino que los demanda el desarrollo de lo simple a lo complejo en su principio fundamental para la evolución. Bien, la evolución se basa en incrementos, ¿no? ¿Qué decimos con incremento? Que va desarrollándose y va aumentando sus capacidades, sus cualidades. De algo que era unicelular, terminamos siendo hoy lo que somos, un ser que pues tiene inteligencia, que tiene sentimientos, que tiene voluntad, que tiene razón y, bueno, capacidad para razonar. No siempre tenemos la razón, pero capacidad para razonar y que podemos incluso investigar nuestro propio origen, ¿no? Y veníamos de algo como una ameba, ¿no? Por decirle así. De una ameba terminamos siendo nosotros. Entonces, la evolución permite que haya incremento en las capacidades del ser hasta convertirlo de un no ser, o sea, de algo muerto a algo vivo. Imagínense ese incremento leve, ¿no? Leve. No existía y de pronto quedó vivo. Incremento, dice. Y luego de que está vivo, empieza a incrementar cualidades y cualidades y cualidades hasta que hoy se conecta a través de su computadora a escuchar una clase de evolución teísta. Una ameba. Bien, continuamos. Hermano Rafael. Hermano, en un documental que veía no recientemente, pues en esto de los temas de la evolución, un científico que ahorita mismo se me escapa el nombre, científicamente él, no sé si es que él se autodenomina creador de la ola artificial, o sea, supuestamente él en su conocimiento creó un evento que ya por naturaleza, ¿verdad? Sabemos que proviene de las leyes naturales, ¿verdad? Pero entonces había otro científico que lo refutaba a él diciendo que él no creó nada, él solo copió un evento que ya por naturaleza existe, ¿ves? Y entonces
hay como contradicción entre lo mismo, ¿verdad? Él se halagaba él mismo de que él creó, o sea, él hizo como una recreación de un evento que ya existe, porque el mismo evento contiene sus propias leyes, ¿verdad? Naturales. Así es, yo gracias Rafael por el aporte y gracias por hacer investigación adicional de la lección. Yo ahorita mismo estoy creando una ola de viento, de brisa, que ¿no? Ahorita mismo no está corriendo brisa acá en la barriada, pero yo he colocado allí un ventilador y él está generando una brisa. Así que, bueno, me tocará subir un video hoy en YouTube, que me imagino los millones de visitas que tendrá, que he creado la brisa solo en Chiriquí. Pero bueno, continuamos. Gracias, Rafa. Vamos con la siguiente suposición básica de la evolución. Y se la asignamos, le hubiera tocado Jean Paul, pero ya sé que no va a participar porque lo critican, que si se extiende, que... Entonces, le damos paso a Irving. Las fuerzas conductoras de la evolución son la mutación, la selección, la separación y la combinación, la suerte y la necesidad, los largos periodos de tiempo, los cambios ecológicos y la muerte son factores adicionales indispensables. Bien, ahí no voy a entrar en detalle porque son términos que vamos a ver más adelante en la lección con algo más de explicación. Vamos con la siguiente, pero esos son los términos, ese es, vamos a decirlo así, ese es el decálogo, aunque no sé si eso es, vamos a ver si me salieron 10, sería tremendo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y hubiera faltado uno para decir el decálogo de la evolución. Ya volvió nuestro hermano Steven. Dice que se le había apagado el celular o la computadora. Bien, entonces Steven, si estás listo, podemos leer la siguiente suposición, la que dice, ahí donde está el punto rojo. Por favor. Listo, hermano. Listo. Dice, la línea de tiempo es tan prolongada que cualquiera puede tener tiempo de sobra para el proceso de la evolución. No hay principio ni fin de tiempo para el evolucionista. Por lo tanto, si el evolucionista necesita 50 billones de años o 100 billones de años desde el Big Bang hasta ahora para que la evolución pudiera lograr la diversidad que existe hoy, entonces él puede tenerlos. Gracias, Steven. Bien, imagínense, qué cómodo, ¿verdad? Qué cómodo. Cada vez que voy a explicar algo en la evolución, en la conjetura de la evolución, cada vez que voy a explicar algo, y necesito que eso haya tomado demasiado tiempo porque es demasiado avanzado, demasiado complejo, pues simplemente le voy añadiendo. En 300 billones de años, tomó 300 billones de años producir alguien como Jean Paul Gamboa. 300 millones de años tomó. Ahora imagínense usted cuánto tomó producir a Christopher Sirius, que nos va a leer el próximo supuesto básico de la evolución. Vamos a ver, ahí está. A ver, está habilitando el audio. Tenemos tema técnico allí también. Bien, entonces voy a pedirle mientras que Christopher resuelve allá a nuestro hermano Daniel nuevamente. Por favor.
El presente es la clave del pasado. La evolución del pasado continúa en nuestros días. Por consiguiente, lo que se puede observar hoy puede utilizarse para explicar lo que sucedió hace billones de años. La evolución que está aconteciendo hoy es el mismo proceso que estuvo presente desde el Big Bang. Muchas gracias. Imagínense, esto lo vamos a ver luego en la explicación con más detalle, pero ellos ven la historia natural al revés. Al revés, dice que estudian la evolución que está pasando ahorita y con eso entienden la evolución que pasó hace 50 o 100 o más billones de años. Sería al revés, pero luego vamos a explicar por qué decimos que debe ser al revés. Bien, ahora nuestro hermano Carlos, Christopher me avisa con la manito cuando está listo, si logra. Parece que ahí lo está intentando. Si no me ayuda Carlos, entonces, por favor, con la siguiente. Dice, hubo una leve transición de la no vida a la vida. Es decir, desde la tierra y rocas muertas a los pegotes de protoplasma para el hombre. Sin embargo, los evolucionistas no saben explicar cómo sucedió esto. Gracias, Carlos. Una consulta. ¿Qué significa pegote en su región? Tuve mucho problema para encontrar un término, otro término que no fuera ese término, porque no sé qué significa en cada lugar, ¿no? Y aquí hay que cuidarse hasta en eso, ¿no? Ahí pueden levantar su mano y me van diciendo qué significa pegote en su región o en su país. ¿Qué entienden por pegote? A ver, hermano Carlos. Honestamente, hermano, en Honduras no utilizamos ese término, así que de verdad que estoy chocando con él por primera vez hoy. Así que mucho gusto. Ok. Bien, ¿alguien de Costa Rica? ¿Alguien que tenga pura vida? Hermano, Bien, yo aquí Steve. esa palabra no la escucho. No. Tampoco. Wow. Yo solo me imagino que es algo que se pega, pero no es nuestra tampoco. Bien, ya respondió Honduras, Costa Rica, bueno, Brasil no volvió. ¿Perdón? Escucho. Dice Jean Paul que es nueva en su vocabulario. Mano, Christopher. Ahora sí, ya me escucho. Sí, perfecto. En breve nos lee la siguiente, que ya está señalada ahí en la... Ustedes ven el punto rojo, ¿no? Supongo que ese ¿Cuál punto es rojo la es para que tercera? ustedes lo vean. Ok. Sí, ok. Bien, ok. Pegote es un líquido viscoso, como si usted tomara, por ejemplo, se le derrama un tarrito de miel, un envase de miel, se derrama en la mesita y queda ahí esa cantidad de líquido viscoso que queda allí, que puede venir otra persona y lo toca y, ¿qué es esto? Y es algo espeso, viscoso, un líquido en esa condición, se le dice pegote. Se le dice pegote. Entonces, pues, por eso, mire, fue importante hacer la pregunta, porque es que vi que Carlos se frenó un poquito allí, como quien, que dice aquí, ¿no? Voy a tratar de leer bien, pero es que la palabra no me es familiar. Vi esa pausa. Vi una pausa que también hizo Daniel, que supongo que es porque el artículo él no llevaba la tilde. Así que ya detecté que tengo que colocarle tilde allí.
y así, ¿no? Son cosas que uno aprende con los masoretas, esos 3 años que estuve allá en Siria, en una cueva masoreta, pues analizando estas cosas de los escritos. Ya, entonces estamos claros. Ahora que di la definición, ¿ustedes cómo le llaman a eso? A ver si en el material le pongo entre paréntesis otro término. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? ¿Ahí tienen Bueno, algún término? perdón que Mano lo moleste, Christopher. podría repetir la definición del pegote porque la verdad yo no sé qué es eso y como me desconecté no vi nada. Ok, decía que, por ejemplo, por ejemplo, estás en la mesa y de pronto golpeas una botella de miel, por ejemplo, la miel que usamos para los panqueques o pancakes, como decimos acá, para y eso, ¿no? Panqueques, y se te derrama en la mesa y de pronto no lo limpias, se te olvida, y viene otra persona y de pronto pone el brazo allí y de pronto siente no sabe qué es, en el momento no sabe qué es, ¿no? Y siente ese líquido viscoso ahí, espeso, en la mesa, pues dice, pues, ahí le puse el brazo un pegote puede decir, si de pronto lo huele, dice, ok, por lo menos era un pegote de miel. ¿Cómo le llaman ustedes en su región? Carlos Creo, quería participar, pero, ok. ajá, Bueno, no sé si Carlos Daniel. o los hondureños que estamos aquí concuerdan. Yo lo identifico como algo pegajoso. Correcto, esa sería la característica, pero no le tienen un nombre, un adjetivo a eso. Estaba pensando que una palabra que sí he escuchado aquí en Honduras, nada más que sí cambia, pero es pegoste o pegostre, dicen algunas personas. Entonces, y sí se refiere siempre a algo desordenado, pegajoso, pegoste o pegostre. Ok, importante. Igual voy a investigarlo con esas acepciones para ver. Bien, bueno, aprendimos algo nuevo, dijo hermano Josué. No, yo iba a decir lo mismo que dijo ahí Charlie, tal vez porque yo vivo acá bien al norte de Costa Rica, entonces hay mucha influencia nicaragüense y acá también se le llama a veces pegoste, pero no es un dicho tico, sino más bien por influencia de nuestros hermanos de Nicaragua. Ah, ok, bueno, interesante. La palabra la consulté en el diccionario, les digo, después que la escribí estaba tratando de buscarle un sinónimo y no pude encontrarlo. Pero sé que es la palabra porque obvio la busqué en el diccionario de la Real Academia. Así que, bueno, Carlos nos envía pegostre, según Puerto Rico, Cuba, Colombia y América Central, dice, pegoste, pegote, ahí está, emplasto que se hace con una materia pegadiza, cosa espesa y pegajosa. Ok, entonces confirmado por el diccionario allí cultivo que hay diferentes menciones. Ok, el pegostre, pues, mis catrachos. El pegostre sería entonces que de las rocas, de la tierra y de las rocas muertas se pasó de una manera muy fácil al pegostre de protoplasma para el hombre. Ahora, entonces aquí tenemos que saber qué es el protoplasma, ¿no? Protoplasma, recuerden que es una parte básica de la célula, una parte fundamental de la célula. Entonces, la expresión lo que quiere decir es, de una roca muerta, de pronto ya era la base de una célula, que luego esa célula terminó convirtiéndose en un hombre. Y dice que eso fue suave, eso fue liviano, eso fue rápido, fue fácil, pero no saben cómo explicar eso. Pero dicen, no saben cómo explicarlo, pero dicen que ellos saben que basado en el estudio del ser humano actual, tuvo que haber sido un cambio muy fácil. Claro, fue muy fácil. Fue muy fácil. Yo puedo adelantar que yo estoy de acuerdo con esta suposición. Ya esta no es una suposición. Esto es un hecho. ¿Alguien sabe por qué estoy de acuerdo?
¿Alguien sabe por qué estoy de acuerdo con Porque esa Dios creó al definición? hombre de la tierra. ¿Cómo fue? ¿Difícil o fácil? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre de la tierra. Así es, fue así. ¿Ya? Es Sí. cierto, de la tierra se creó al hombre. Del polvo de la tierra se creó el cuerpo del hombre, sus órganos, todo. Sí, fue fácil. Mire, estudiando al hombre se dieron cuenta que fue muy fácil. Lo único que no saben decir cómo, pues el creacionista sí sabe. Claro, Dios tomó el polvo de la tierra y fácilmente creó un hombre. Ok, vamos a leer la última allí. Habíamos dicho que la leería el hermano Christopher. Listo. Dice así. El evolucionista insistirá en el distante futuro. No habrá fin para la evolución. El tiempo no tiene principio ni fin. Por lo tanto, el final será un nuevo principio o alguna fase desconocida. Quizás otro Big Bang reinicie todo el proceso una vez más. Gracias, Chris. Bien, noten. Ellos dicen que el tiempo no tiene principio ni tiene fin. Una definición que es una total contradicción. Si le llamas tiempo, el conteo tuvo que empezar en algún momento. Y si empezó en algún momento, entonces debe terminar. Ley de la termodinámica. Si decimos que no hay principio ni fin, entonces estamos hablando de una eternidad. Entonces ya no estamos hablando de tiempo. La eternidad y el tiempo son dos conceptos totalmente ajenos el uno al otro. Así que en este definitivamente que no puedo concordar. Pero miren lo que dicen. Ellos ven por la ley de termodinámica, como mencionábamos en la otra lección, que el mundo se está desgastando, por lo tanto se acelera hacia un posible final. Pero ellos dicen que no es un final, sino que en caso de que se llegara a un final, sería para una explosión similar a la del Big Bang, donde el universo estaría reiniciándose, así como el sistema operativo, que no mencionaré porque aquí no hacemos propaganda, no hacemos promoción comercial de nadie, pero como el sistema operativo ese que cuando se cuelga, cuando empieza a dar problemas, siempre lo más fácil es reiniciarlo y automáticamente él queda funcionando de lo más bien, la mayoría de las veces. Pero que dice que así mismo será el universo, ¿no? En caso de que el universo colapse en algún momento, pues simplemente lo que va a hacer es volver a estallar y volver a empezar. Y así sería infinitamente. ¿Qué le parece? Y que supuestamente el tiempo es sin principio ni fin, una contradicción. Bien, hermanos, vamos a quedar allí por hoy. Ya tenemos 60 minutos de exposición, aparte de los minutos en que estuvimos charlando, pues haciendo la aclaración aquella. Entonces, pues vamos a quedar allí por hoy. Luego siguen las suposiciones básicas, entonces, de la contraparte, que en este caso sería del creacionismo. Entonces, allí vamos a ver cuáles son las cosas. Cuando decimos suposiciones en el creacionismo es cuáles son las cosas que nosotros creemos como ciertas para entonces llegar a la conclusión de que la Biblia, de que Jesucristo son lo que han dicho ser. Eso lo veremos entonces en la próxima lección. Vamos a quedar hasta allí y abrimos, como siempre, entonces el espacio para las preguntas, para los comentarios, para los aportes, todos pues basados dentro del alcance de nuestra lección. Damos gracias a nuestro Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes una vez más estas lecciones que, como mencionábamos al inicio, pueden contener un material complejo, a veces difícil, hay que masticarlo varias veces. Probablemente las personas que solamente escuchen el audio o que están viendo el video por YouTube y no puedan ver la presentación, también se les hace un poquito más complejo, pero repasándolo, también apoyándonos con materiales externos de buenas fuentes, podemos corroborar cosas, podemos ampliar nuestra información y definitivamente, hermano, edificarnos mucho más. Así que no hemos terminado todavía nuestra lección. El próximo viernes, si Dios nos da vida, salud y oportunidad,
estaríamos avanzando en esta interesante lección, que es importante dado que estos evolucionistas están aún más cerca de nosotros. Si era importante estudiar a aquellos que ni siquiera creen en el Señor, cuánto más en aquellos que dicen creer en Él y que incluso podrían estar algunos de ellos en nuestras universidades, en nuestras escuelas de predicación, formando nuevos obreros que vengan con este tipo de teorías, que luego vengan a campañas aquí en nuestra región, que sostengan misioneros que también vayan con el mismo corte, con la misma perspectiva y terminen infiltrando este veneno en nuestras congregaciones. Hay que estar preparado para eso. O algún, como decía, profesor, que como el del módulo, pues por un lado esté enamorado de esta ciencia y que por otro lado, pues no quiera abandonar del todo sus creencias religiosas. Entonces quiera hacer un matrimonio imposible entre la conjetura de la evolución y el hecho o la verdad de la creación del universo. Así que, mis amados hermanos, gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes, bendiciones para ustedes, en especial para sus familias, sus congregaciones, y nos veríamos entonces el próximo martes con el curso de inspiración bíblica en nuestra materia de bibliología, si Dios así nos lo permite. Muy buenas noches y bendiciones.